¿Qué le pasó a esta selección vinotinto? Es lo que nos preguntamos y nos seguimos preguntando los fanáticos venezolanos 2 días después de consumarse la eliminación de la vinotinto en tanda de penales ante Canadá por Copa América. La verdad es que son preguntas que, vuelvo y repito, retumban en la mente y en el corazón de varios o de muchos venezolanos, porque dejan la sensación amarga de que pudimos haber pasado ante una selección que no era más que tú en el papel, pero que sí jugó evidentemente mucho mejor y que sí hizo las cosas de manera correcta, sobre todo en ese primer tiempo, donde de alguna manera agobió a Venezuela, asfixió a la vinotinto con esa presión en alto y con esos contragolpes con jugadores muy rápidos como Jonathan Davis, que nos hizo mucho daño. Se veía a la selección vinotinto retroceder con problemas, con muchísimos problemas, y yo creo que salimos incluso barato en ese primer tiempo, donde se fue arriba Canadá 1-0, pero que pudo haber sido mayor la diferencia. El planteo del Bocha era evidente: tratar de controlar la mitad de la cancha con un Cristian Cáceres Jr. desde el arranque, con Yangel Herrera desde el arranque, con el Brujo Martínez desde el arranque como lo venía haciendo, y también con Eduard Bello como titular. Hay que decir que por allí creo que pasó la diferencia en este partido ante Canadá. Nunca ganamos la mitad de la cancha. Hay jugadores, si bien el balance en general de esta selección venezolana es muy positivo, porque aún así, con esta eliminación, yo creo que sigue siendo o fue una Copa América histórica para Venezuela. 3 victorias en fase de grupos por primera vez en su historia, creo que lo corroboran. Pero evidentemente hay jugadores que quedaron en deuda o que están en deuda con la selección nacional. Por ejemplo, Yangel Herrera, sin ánimos de señalar a ningún culpable, porque se gana en equipo y se pierde en equipo, pero es cierto que no solamente en esta Copa América, donde disputó 4 partidos Yangel, sino también en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, la verdad es que todavía no termina de aparecer ese Herrera que nos tiene acostumbrados en cada club donde milita. Lo hacía en Granada cuando jugaba en Granada, lo hacía en la MLS cuando disputaba la MLS, y también ahora lo hace en el Girona de España. Yo creo que más que señalar a Yangel Herrera, debemos exigirle más, porque es un jugador que puede dar mucho más, y quizás por eso queremos ese partido 10-10 puntos de Yangel. Queremos que siempre sobresalga, porque es un jugador élite, es un jugador top en esa posición, y la verdad es que los venezolanos, bueno, lo necesitamos y sobre todo queremos que aparezca. Ojalá el reinicio de eliminatorias en el mes de septiembre sea la revancha de Yangel y la revancha de esta vinotinto que hoy se quedó a las puertas de una nueva semifinal de Copa América, pero que hizo las cosas bien en líneas generales y que se le termina escapando este pase por detalles. Una Venezuela que en el segundo tiempo contra Canadá reaccionó con ese golazo de Salomón Rondón, pero que todavía no le alcanzaba en ese momento, y a la postre no le alcanzó. Una Venezuela que no salió, digamos, o no le salió ese segundo tiempo perfecto como hasta ahora lo venía haciendo. Recordemos, el segundo tiempo ante Ecuador fue muy bueno para darle vuelta a ese marcador. Contra México también fue muy bueno para emparejar el partido en cuanto al desarrollo del mismo. Y contra Jamaica se vio la mejor Venezuela, sobre todo en el segundo tiempo. Entonces, en este partido contra Canadá no apareció nunca ese segundo tiempo que venía acostumbrando a realizar la selección. Es cierto que no todo el tiempo te va a salir, como evidentemente pasó. Por eso decíamos, previo a ese partido con Canadá, que Venezuela debía mejorar los primeros tiempos. No debía cederle tanto el protagonismo al rival, sobre todo en las primeras partes. Le pasó en los 4 partidos que disputó Venezuela en esta Copa América, y desde ese punto de vista no se vio el ajuste. Evidentemente lo pagaste muy caro ante una selección como Canadá, que sí salió enchufada desde el arranque, que tenía jugadores muy buenos, una selección que, es cierto, no es de las más grandes o increíbles de CONCACAF, pero que ha venido creciendo muchísimo, sobre todo en el último tiempo. Aún así, Venezuela lo intentó, hay que decirlo, pero ya era un poco tarde para buscar ese segundo, o daba la sensación de que estaba muy lejos ese segundo gol luego del empate de Salomón Rondón, que vuelve a jugar un partido impresionante. Duele mucho esta eliminación
de cuartos de final en Copa América, por todo el grupo, por todos los fanáticos presentes en cada estadio de Estados Unidos, como también los que estamos acá en Venezuela, pero sobre todo duele mucho por Salomón Rondón, que hizo un torneo descomunal. Duele mucho por John Aramburu, que hizo un torneo increíblemente bueno, y también por Rafa Romo, que son los 3 puntos más altos de esta Vinotinto, que deja sensaciones buenas en cuanto a lo grupal, pero que evidentemente se termina yendo con un sabor amargo tras ese partido de cuartos de final ante Canadá. Como siempre mencionamos, dentro de lo negativo siempre hay algo positivo, y hablando puntualmente de este partido ante Canadá, donde terminamos perdiendo en tanda de penales. Ya después señalar si Wilker Ángel lo debía cobrar por ahí, o si Wilker Ángel le debía pegar de otra forma, ya eso es al azar. Sabemos que no siempre los penales son una lotería, pero bueno, también sabemos que son humanos y que estar bajo esa presión, bajo esa atmósfera, realmente te va a costar en ocasiones muchísimo, como en esta ocasión le costó a Venezuela la eliminación de Copa América. Una vez más, una tanda de penal nos deja fuera de una instancia decisiva. Una vez más, y eso evidentemente nos deja a la reflexión. Lo positivo dentro de todo esto es que se tuvo a un grupo concentrado durante un mes, cosa que no va a tener la oportunidad de hacerlo el profesor Batista durante el reinicio de eliminatorias, y que se consolida una idea, una identidad, con un cuerpo técnico que tiene las cosas muy claras y que estos jugadores van hasta el final con él. Me parece que es una de las razones por la cual, a pesar de esta eliminación que duele, porque ya lo dijimos, deja un sabor muy amargo, creo que es una de las razones por la cual tener ese positivismo de cara a lo que viene, porque no olvidemos, y sí, muchachos, yo sé que queríamos trascender muchísimo en Copa América, como evidentemente se tomó esta competición con mucha seriedad, se compitió hasta el final, los 4 partidos que disputó la selección, en los 4 compitió de la mejor manera, pero el gran objetivo, o el objetivo mayor, tú y yo sabemos que es la clasificación al Mundial del año 2026. Entonces me parece que ojalá esta Copa América le haya servido al Bocha no solamente para engranar más su idea, su proyecto de equipo de cara al reinicio de eliminatoria, sino también para darte cuenta con quién sí, con quién no, y con qué sí y con qué no. Me parece que ese es el balance que hay que hacer. Una Copa América histórica, duele por el resultado ante Canadá en la tanda de penales, por detalles se nos escapa en la clasificación a semifinal, pero el gran objetivo es el Mundial, y que esto sirva en todos los aspectos para aprender y para sobre todo hacer los ajustes necesarios para septiembre. Septiembre está ahí. En menos de 2 meses reinicia la eliminatoria al Mundial 2026, y esta Vinotinto tiene una misión y tiene un Mundial por disputar. Y bien, pasados ya 2 días de la eliminación de Venezuela ante Canadá por los cuartos de final de Copa América, teniendo un poco más de cabeza fría, de las cosas un poco más en calma, quiero preguntarte, ¿qué consideras tú que fue un factor determinante en esta eliminación de Venezuela? ¿Qué no hubieses hecho tú, o qué hubieses hecho que, a tu juicio, el seleccionador nacional Fernando Bocha Batista no hizo? ¿Consideras que esto fue un fracaso? En nuestro parecer, en nuestra opinión, no, sin lugar a dudas no fue un fracaso, fue una grandísima Copa América. Eso sí, se deja la sensación negativa, como ya mencionamos. Sin embargo, hay que continuar porque en septiembre nos volveremos a ver las caras con los rivales de eliminatorias rumbo al Mundial 2026.